Porque el que apoya el pecado se hace amigo del pecador y tiene la misma consecuencia. Porque si tú eres de Dios, las cosas de Dios tú haces, las cosas de Dios tú sigues. Mucha gente que están ahí, que se están congregando, que están viendo que están pasando cosas raras en sus iglesias y están tapando eso. Se están quedando callados. ¿Sabes por qué? Porque reciben un beneficio de esa iglesia, porque reciben dinero, porque reciben posiciones de esa iglesia. Y por eso se están quedando callados, no están denunciando. ¿Saben por qué? Porque están recibiendo dinero de esa iglesia, de ese pastor, de ese líder. Y la gente necesita hacer un despertar. En estos días me escribió alguien, me dijo, Willa, no sé lo que está pasando en mi iglesia. Yo me voy de esa iglesia. Estoy viendo cosas extrañas, oh gloria al Señor. Mira, te voy a decir esto. En una ocasión yo fui a una iglesia y lo que yo vi en esa iglesia fue algo que, mira, Marco, me rompió el corazón. Una persona homosexual con su pareja homosexual, 2 hombres, predicando en el altar. Dios mío. Y cuando yo vi eso, yo dije, Dios mío, ten misericordia, yo me fui. Dios bendiga tu casa y tu familia. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy nos sentimos bendecidos y gozosos porque sabemos que Dios va a hablarte. Hay personas que están teniendo una incógnita muy fuerte porque están viendo en los últimos tiempos que ha visto como un surgir de unas doctrinas extrañas y nacen supuestamente dentro del Evangelio. Y hay personas que están cuestionando esto y se sienten indignados, sienten su espíritu compungido. Prepárate porque hoy Dios va a dar una revelación a través de la palabra que va a abrir tu entendimiento y te hará entender qué es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero para eso no estoy solo, sino que estoy con alguien que es de la casa, el profeta William David, el cual va a saludar a la audiencia. Dios bendiga de manera especial a toda la audiencia en este poderoso día. Para mí es más que un privilegio, un honor estar aquí con ustedes para así deleitarme en hablar de la grandeza del Señor. Así que no te muevas, quédate ahí expectante, que hay una palabra muy poderosa que Dios va a hablar a tu vida, va a revelar a tu vida, va a hablar a tu espíritu. Sí, yo sé que tú tienes dudas de muchas cosas, pero yo creo que hoy Dios va a abrir tu entendimiento para que el conocimiento de Dios sea impartido. Amén. Y asimismo, quiero entrar en materia de una vez porque hay una palabra muy poderosa, gloria a Jesús, se encuentra en las cartas de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque él es nacido de Dios. Poderoso. ¿Sabe? Ahí hay una palabra muy poderosa que Jesús y los hijos de Dios vienen implantando desde el principio de la creación en la tierra.
Hay gente que tiene duda de qué es lo que está pasando en la humanidad, qué es lo que está sucediendo. Están pasando tantas cosas extrañas. Hay gente que hoy, hasta el día de hoy se han salido de su iglesia, no se está congregando, no quiere ir a la iglesia porque están viendo tantas cosas que están pasando dentro de las iglesias. Entonces ellos tienen duda. A ti dicen, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Ábreme el entendimiento, ábreme los ojos, ¿qué es lo que está pasando? Han dejado de ir a la iglesia, han dejado de congregarse, ya no quieren ir a los cultos, porque ya están viendo que los cultos, antes que se adoraba a Dios, ahora se asemeja como si fuera del mundo. Ahora las iglesias que adoraban a Cristo, que adoraban a Dios, ahora es como si están adorando al mundo. ¿Por qué? Porque han metido discotecas, han metido sin número de cosas dentro de las iglesias. Entonces al conjunto, gloria al Señor, quieren adorar, ligados con Dios, quieren adorar, gloria al Señor, dentro de la iglesia, que lo que parecen es discoteca. Entonces la gente debe de entender estas cosas muy profundas. Debe entender estas cosas muy profundas. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso. Sí, muchas iglesias de hoy en día están siendo pastoreadas por satanistas. Están siendo pastoreadas por brujos. Muchas iglesias evangélicas están siendo pastoreadas por satanistas y están siendo pastoreadas por brujos. Y a veces usted cree que se está adorando a Dios en los altares, que se está honrando a Dios en los altares, y no es así, sino se está haciendo fiesta a Balaá, se está haciendo fiesta hasta el mismo diablo dentro de las iglesias. Y no simplemente estoy hablando de iglesias católicas, no estoy hablando de iglesias, gloria al Señor, quizá esta iglesia que no adoran a Dios, pero estoy hablando también de iglesias evangélicas que iniciaron con la verdad y hoy en día están predicando otras cosas extrañas. Están hablando otras cosas extrañas. Y hoy en día le vamos a revelar qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos. William, ¿dónde inicia? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la puerta? ¿Por qué motivo pasa esta situación en este siglo? Mira, yo estuve orando en estos días y le estuve hablando con Dios. Y dice, Señor, revélame, háblame, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en las iglesias? ¿Por qué que están pasando tantas cosas en las iglesias? ¿Por qué que están aconteciendo tantas cosas? Porque ya ni siquiera es tu nombre que están adorando, sino están adorando al Dios del dinero, sino que están adorando, ya tú ves que ya, yo invito a iglesias, hay iglesias que hasta invitan hasta artistas del mundo para cantar dembow y para hacer sin número de cosas dentro de las iglesias. Iglesia evangélica que se predica a Dios, políticos sentados en los altares, que le dan la prioridad, gloria al Señor, a los políticos. Están ligando la política con la iglesia de Dios. Se está ligando, ¿me entiendes? Lo que es el mundo. Ya el mundo no está en la calle, ya el mundo no está fuera, el mundo ya está caminando dentro de muchas de las iglesias de Jesucristo. Han sacado a Dios, han sacado el Espíritu de Dios dentro de las iglesias. Entonces, la gente tiene que abrir. Dios está levantando personas que en estos últimos tiempos, que están con el hacha puesta. El hacha de Dios está puesta. Porque hay mucho levantinaje dentro de las iglesias. La gente no tiene discernimiento, la gente tiene que orar más. La gente lo que quiere nada más que le hablen, que la gente nada más quiere caminar por lo que ve o por lo que escucha y no por lo que Dios les revela. La gente necesita volver al secreto de Dios. La gente necesita volver. Ya la gente no quiere orar. Es tan fuerte lo que está sucediendo que ya la gente ni quiere ni orar. Ya la gente no quiere ayunar. Ya la gente no quiere subir a los montes. Entonces está muy modernizado, gloria al Señor. Pero todavía el Dios de la antigüedad, ese es el mismo Dios de este tiempo. El mismo Dios que predicaron los apóstoles, el mismo Dios que predicaban los profetas, ese es el mismo Dios de este tiempo. La gente necesita volver a Dios. Dios mío, la gente necesita volver a Dios. ¿Qué pasa cuando una persona necesita volver a Dios, William? Pero cuando va a una iglesia, sin saber que está siendo pastoreada por un satanista, está siendo conducido de la manera equivocada. Mira, tú sabes que a cada quien Dios le da el conocimiento pleno para poder discernir a través de la oración qué es lo que está pasando, qué es lo que se está adorando en esa iglesia. Gente me llaman a diario, gente me escribe, varón, ¿qué está pasando en mi iglesia? Yo no quiero ir a esa iglesia, me voy de esa iglesia, ¿qué es lo que está pasando? El pastor tiene esto, 4 mujeres, 5 pastores con 4 o 5 mujeres. Y dije que son pastores, no es que son pastores, son satanistas dentro de las iglesias que están disfrazados. ¿Para qué? Para desviar el pueblo de Dios. ¿Tú sabes lo que está pasando hoy en día? La estrategia que está usando Satanás, que está disfrazando gente del mundo
Y está abriendo iglesia. ¿Para qué? Para desviar la gente. Para desviar la verdad de Jesucristo. Para desviar lo que es la salvación de Dios. Ya en estos últimos tiempos ya la gente no habla de salvación. Ya la gente no habla de que Cristo viene. Ya la gente no habla, gloria a Jesús, de que el Mesías viene, de que el pueblo necesita arrepentirse. Yo creo que todo lo que está sucediendo hoy en día no es por causa, gloria a Jesús, de quizás de 2 o 3, sino por causa de que la tierra necesita volver a Dios. Necesita nacer de nuevo. Hay una palabra muy poderosa y es que Dios le ha dado oportunidad para que la gente se arrepienta y le ha dado oportunidad para que la gente vuelva a Dios. Y la gente no quiere volver a Dios porque no quiere soltar sus comodidades, no quiere soltar con Jesús lo que es su fuente, lo que le está dejando dinero. ¿Saben lo que están haciendo mucha gente del mundo? Muchos empresarios y muchos políticos también, abriendo iglesias para poder generar ingresos. Mayormente gente con fama. Si están haciendo esto porque a costilla de su fama y su renombre, la gente va a empezar a seguirlos y eso va a generar ingresos. Entonces se está utilizando la fe de las personas para lucrarse. Pero esto tiene una consecuencia. Esto tiene una consecuencia que está escrita en la palabra. Pero antes de entrar en estos temas y en esta profundidad, tú estás revelando que la oración es la que puede traer un discernimiento para darnos cuenta en qué ambiente estamos siendo dirigidos o pastoreados. ¿Qué pasa cuando una persona se confabula con aquella persona que está pastoreando en ese tipo de lugares? No, porque esa gente son lo mismo. Porque el que apoya el pecado se hace amigo del pecador. Y tiene la misma consecuencia. Porque si tú eres de Dios, las cosas de Dios tú haces. Las cosas de Dios tú sigues. Muchas gente que están ahí, que se están congregando, que están viendo que están pasando cosas raras en sus iglesias y están tapando eso. Se están quedando callados. ¿Sabes por qué? Porque reciben un beneficio de esa iglesia, porque reciben dinero, porque reciben posiciones de esa iglesia y por eso se están quedando callados, no están denunciando. ¿Saben por qué? Porque están recibiendo dinero de esa iglesia, de ese pastor, de ese líder, y la gente necesita hacer un despertar. En estos días me escribió alguien, me dijo: William, no sé lo que está pasando en mi iglesia, yo me voy de esa iglesia, estoy viendo cosas extrañas, oh gloria al Señor. Mira, te voy a decir esto. En una ocasión yo fui a una iglesia y lo que yo vi en esa iglesia fue algo que, mira, marcó, me rompió el corazón. Una persona homosexual con su pareja homosexual, 2 hombres, predicando en el altar. Dios mío. Y cuando yo vi eso, yo dije: Dios mío, ten misericordia, yo me fui de una vez. O sea, ya para la gente nada es nada, la gente necesita abrir un despertar. Pastores homosexuales en los altares, pastoras lesbianas en los altares, pastores con 4 y 5 mujeres en los altares. Entonces la gente necesita abrir un despertar. La gente necesita volver a Dios, que Dios les revele lo que está oculto. Lo que está oculto tiene que ser manifestado. Pero lo que ellos no saben, ellos creen que no hay consecuencias. La Biblia dice que todo lo que está oculto algún día tiene que salir a la luz. Esos pastores que están ahí, que tienen 4 o 5 mujeres dentro de la iglesia, tienen 4 y 5 mujeres. Y ellos creen que Dios eso no lo está tomando en cuenta. Cuando el hacha de Dios empiece a bajar, mucha gente, mi alma adora al Señor, mucha gente irán a parar al infierno. Mira, es tan profundo esto que se está hablando. ¿Por qué? Porque la gente está yendo a la iglesia, porque voy a abrir un despertar ahora muy profundo. La gente está viniendo a Dios con temor a un infierno. La gente se está acercando a Dios por temor a quemarse en el Seol o por ahí un infierno. Yo estoy seguro de que si el infierno no existiera, muchos cristianos no tuvieran el evangelio. Mucha gente se fueran del evangelio. ¿Por qué? Porque lo que se le ha implantado hoy a las iglesias de Jesucristo es: mira, si tú no te conviertes, te vas para el infierno. Mira, si tú no vienes a Cristo, te vas a quemar. Mira, si tú no haces esto, gloria al Señor, te va a ir para el diablo. O sea, entonces ellos con temor a esto, no porque aman a Dios, no porque aman hacer la voluntad de Dios, sino con temor a parar en un infierno. Yo estoy seguro que si Dios elimina el infierno, mucha gente se descarrian. Dios mío, esto está fuerte. Mucha gente se van de las iglesias. ¿Por qué? Pero lo que ellos no saben es que si eso existe, eso ha sido revelado. Dios está trayendo un despertar en estos últimos tiempos. Que Dios va a espiar, Dios va a matar a mucha gente en los altares. Que están jugando con el evangelio de Dios. Están jugando con la palabra del Señor. En estos días tuve una noticia. ¿Qué noticia? De un pastor con 10 matrimonios
evangélico. Esto es increíble lo que está sucediendo. Ya la gente no tiene temor de Dios. Ya la gente no le importa nada. La gente no tiene temor de Dios ya. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver al ayuno. Necesitamos volver al monte, al silicio, a que Dios nos hable, a escuchar la voz de Dios. Dios está puesto para hablarle a la gente, para hablarle al mundo, pero el mundo no está preparado para escuchar la voz de Dios. Y quizás Dios lo ha capacitado, pero ellos quieren ignorarla. Quieren ignorarla. William, ahora que entras en este tema, voy a hacerte una pregunta que es un poco contundente, un poco confrontadora. No para nosotros, porque sabemos sobre quién estamos caminando, que es Jesucristo, sino para ellos, Amén. Los que están caminando mal. ¿Qué garantía tienen ellos de salvarse en esa actitud? No, porque a ellos no les importa salvarse. Su mentalidad está tan esclavizada que a ellos no les importa salvarse, porque ellos lo que quieren es estar cómodos en la tierra. Ellos dicen, yo me voy a morir algún día y me importa para donde yo vaya. Sí, pero hay un problema. Llegará el día de la muerte. ¿Qué van a hacer? Porque bajo este tipo de vida no hay salvación. No hay. No puede haber salvación. Mira, hay personas que están observando ahí, que están en incógnita porque no entendían quizás estos niveles. Pero te voy a hacer una pregunta para volver a la línea del tema. ¿Cómo podemos discernir que una iglesia está bajo estos patrones de que está siendo pastoreado por una persona que se deja usar por el mismo diablo? Discernimiento y oración. A través de discernimiento y oración, Dios puede revelarte. Hay mucha gente que Dios le ha revelado cosas, pecados ocultos de su iglesia, sí, y por temor a yo confrontar al pastor se quedan callados. ¿Qué pasa con aquel que Dios le da la revelación, el entendimiento y también la interpretación de cuya revelación que ha sido dada por el Espíritu y se queda callado? Es que Dios va a levantar. Si tú no quieres hablar, Dios va a buscar un profeta para que hable. Pero alguien va a hablar. Alguien la piedra. Alguien va a tener que hablar. Dios mío. Dios escogió una burra para hablarle a Balaam. Uh-huh. Dios puede coger también un pajarito, una cigüita, una paloma. Ay, Dios mío, una vez predicamos de eso. Entonces Dios va a buscar la forma de que se hable, de que la palabra sea hablada. Si Dios te está revelando cosas que están pasando ocultas, cosas que tú entiendes y tienes el conocimiento de que están mal, no la calles, háblala, confróntala. No importa que te voten de esa iglesia, porque si eso es lo que están haciendo muchos pastores. Dios le revela a la sierva ungida o al ungido que ora y ayuna. Y entonces, ¿tú sabes lo que hacen los pastores? Que lo botan de la iglesia. Dicen que está mal ellos. Lo sacan de la iglesia. O no le dan oportunidades, o no le dan beneficios a esa iglesia. Porque cuando el pecado es destapado, entonces aquel que está en pecado va a tratar de sacar, va a tratar de impedir de que eso no se manifieste. ¿Sabe qué está pasando ahí, William? Ahora que estás hablando de que hay pastores que hacen este tipo de acciones cuando están mal, recuerdo la historia de una mujer que se levantó con un don profético en una congregación y empezó a decir los problemas que estaban aconteciendo en aquel lugar y a decir lo que estaba mal y que había que cambiar. Y el pastor de esta iglesia, por no mostrar arrepentimiento, porque si muestra arrepentimiento significa que está aceptando que está haciendo las cosas mal. Pero para no reconocer delante del pueblo, para que no se pierda la credibilidad en él, lo que hizo fue que hizo lo que dijiste, preparó una carta y sacó a esta mujer de la iglesia. Pero lamentablemente, después de que una palabra sale de la boca de Dios, no tiene retorno, baby. ¿Se sabe qué aconteció? Que la mujer profetizó, así hágase, conforme a la voluntad de Dios. Puso una profecía que si no se cumplía lo que Dios estaba exigiendo, iba a haber un problema fuerte en la iglesia. Ella profetizó que el lugar se iba a caer. Oye, la estructura física, no estoy hablando de espiritual, que se iba a derribar el edificio. Y oye, esto fue tan fuerte que sacan a la mujer de la iglesia y a las 2 semanas, gracias a Dios no había nadie, no había servicio, no había gente en el edificio, pero el edificio colapsó. Wow. O sea que nadie va a impedir, nadie va a jugar, nadie va a detener la boca de Dios. La boca de Dios en la tierra. Entonces estamos hablando de este tema, vamos a tener que predicar de eso, que tú me hablaste una vez de la boca de Dios en la tierra. Nadie va a detener las leyes, la orden de parte de Dios. Entonces todo el que se está jugando con Dios en algún momento va a conocer una consecuencia. Y no queremos traer terror porque hay una parte que quiero cuidar. Hay personas que están quizá yendo a una iglesia donde ellos sienten que hay problemas en el espíritu. Pero tu asignación nunca fue seguir a un hombre. El día que un hombre peque, sea pastor, sea líder, sea quien sea,
Tu función simplemente es seguir a Jesucristo. Tenemos que aclarar esta parte porque hay personas que tienen el corazón sensible, están buscando una excusa para irse de la iglesia, William. Y están nada más esperando que un pastor falle para ellos decir, sabía yo que el hombre iba a fallar, me voy del evangelio. Pero recuérdate que esto está aquí por Jesucristo. No, y que no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen problemas, tienen su batalla. Entonces, todas las iglesias tienen sus situaciones, pero que la Biblia dice que tenemos que poner los ojos en quien es Jesús. El autor y consumador de la fe. No es en el hombre, no es en el pastor, no es en el profeta. Hoy en día la gente está muy dependiente de la palabra de hombre y no quiere escuchar la voz de Dios. La gente necesita volver a escuchar la voz de Dios. La gente necesita arrepentirse. Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Es tan fuerte lo que está pasando hoy en día dentro del Evangelio, dentro de la iglesia de Cristo, que ya a la gente no le importa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ya a la gente no le interesa lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque sus caminos son otros. Ya se han desviado de las cosas de Dios, ya se han desviado del diseño de Dios. Ya se han desviado, ¿me entiendes?, de las cosas que Dios necesita. Mira, Dios está estableciendo orden en muchas iglesias. Ya Dios lo que necesita es que la gente vuelva a Él, que la gente vuelva a arrepentirse, que la gente peque y no pide perdón, no se humilla. Y así mismo va y ministra y manifiesta y habla en el altar de Dios. Ya la gente no pide perdón, ya la gente no se humilla. Anteriormente, y tú sabes, yo, aunque cuando nosotros escuchábamos de esa antigüedad, de esos ancianos cuando adoraban a Dios, esa gente hablaban que esa era una mentirita piadosa. Esa gente pensaban que se iban a morir. Tú lo veías humillado, tú lo veías llorando en el piso. No eran ni locos, tocaban los utensilios de las iglesias. Y hoy en día que hay homosexuales tocando los pianos de las iglesias. Hay lesbianas tocando los pianos de las iglesias. Hay bateristas, gloria a Jesús, que salen de tocar los instrumentos de Dios y se meten por una discoteca, se meten por un hotel, se meten, ¿me entiendes?, para donde sea. Muchos pastores que salen de predicar del altar y de ahí por una cabaña, por un hotel. Muchos evangelistas, muchos profetas. O sea, el temor de Dios se ha perdido. La gente no quiere volver a Dios. ¿Pero qué? Pero vendrá juicio a la tierra. Dios traerá juicio a la tierra. Dios traerá juicio a la tierra. Mira, hay gente que están equivocados. Hay gente que creen que Dios es amor, está bien, sí, pero también más para abajo dice que también es fuego consumidor. Sí. Hay una consecuencia de Dios muy fuerte, ¿me entiendes? Dios va a traer juicio a la tierra. Los profetas de la antigüedad traían palabras de paz y palabras de juicio. ¿Por qué tú crees que perseguían a Jeremías? ¿Era porque las palabras eran bonitas? Era porque eran palabras de juicio, porque Dios hablaba. Porque Dios hablaba, los profetas eran perseguidos. Ahora todo el mundo quiere ser profeta, pero no habla lo que Dios le dice que hable. ¿Sabes hoy en día lo que está pasando hoy en día en el Evangelio? Que Dios habla, Dios todavía está hablando a la tierra. Hay gente que todavía se están guardando para Dios. Gente que no están escuchando, que están guardando su santidad, sí, que están guardando su dominio, que están guardando, ¿me entiendes?, su intimidad con Dios. Y están escuchando la voz de Dios. Por hoy en día la gente está cambiando la voz de Dios por un sobre, por dinero. Están cambiando lo que Dios le dice que cambie. Dios le habla y tú sabes, cuando ellos van al lugar y ven el ambiente, un ambiente, ¿me entiendes?, adinerado, cambian en lo que dice, lo que Dios les habló. Dios mío. Pero tendrán consecuencias. Porque si tú no hablas lo que Dios te dice que hable, Dios tendrá que buscar a otro, pero como quiera se va a hablar. Wow, esto está demasiado poderoso. Mira, y yo me atrevo a decir esto. La gente tiene que tener discernimiento. Me atrevo a decirle que muchas de las iglesias evangélicas están siendo pastoreadas por brujos y por satanistas. Explícanos esto. ¿Por qué dices esto así, de esta forma tan segura? ¿Qué te hace entender que esto está aconteciendo de esta manera? ¿Por qué? Porque ya se ha sacado a Cristo. Cuando tú sacas a Cristo, ya no es Él, sino el espíritu del anticristo que está operando en las iglesias. ¿Qué es lo que quiere impedir? ¿Qué es lo que quiere rechazar de que la manifestación de Dios se haga? Cuando tú sacas el espíritu de Dios de una iglesia, es el espíritu del anticristo que está operando. ¿Y quién es el anticristo? El mismo Satanás, operando en carne propia. Mucha gente ya
lo que ya no se le habla de salvación, lo que se habla es de que la gente tiene que ser prosperada. Yo entiendo de que el cielo bendice, de que Dios es un Dios que el cielo, amén, da todo a esa gente fieles. Pero también creo que hay mucha gente que se han dejado dirigir por esta altimaña del diablo y han cambiado la palabra del Señor. Y cuando tú cambias las palabras del Señor, automáticamente te conviertes en un satanista. Espérate, tú me estás hablando de que entonces no se trata de que, porque la gente cuando se imagina pastores satanistas que están pastoreando una iglesia cristiana, se imaginan a alguien que se inició en el satanismo antes de poner la iglesia, que llegó a un grado 6 de satanismo y que hizo llegó al máximo rango. No, estamos hablando de personas cristianas que sacaron a Cristo y por tanto donde no está Cristo, entra el enemigo, entonces están siendo dirigidos por pensamientos diabólicos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está no estamos pasando. hablando de alguien que primero fue satanista, estamos hablando de alguien que aún sirviéndole a Dios se alejó de los estatutos, se alejó de los principios de la palabra y por eso está siendo dirigido por el enemigo. Voy a soltar algo más profundo. Eso así mismo, como tú lo dices. Hay gente que nunca han prendido una vela y son satanistas más grandes que esos que están prendiendo velas en los cementerios. Dios mío. Hay gente que nunca han prendido una vela. Wow. Hay gente que nunca han visto un cuadro y son más satanistas, más diabólicos que aquellos que están bregando con ese tipo de cosas. Pregunta del año. ¿Por dónde entra esto a la vida de ese pastor? Es que eso siempre ha estado en su corazón. Lo único que no estaba la oportunidad para poder manifestarse. Por eso fue que Cristo le dijo a ellos, ¿por sus frutos qué? Lo conoceréis. No era por las obras que ellos harían, era por sus frutos, por lo que se manifieste. Hay gente que dicen, que yo me descarrié. No, tú estabas descarriado hace tiempo. Lo que pasa era que no se había manifestado. Nadie se descarga de un día para otro. Eso es un proceso. Esa gente lleva tiempo, ¿me entiendes? Adorando música impía, haciendo cosas indebidas. Y luego cuando ya se cansa, cuando ya Dios se cansa, entonces que ya Él, ¿me entiendes? Explota. Dios mío. Pero nadie puede cargarse. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que esa gente que están ahí en los altares, esos brujos, esos satanistas, no estoy hablando de esa gente que prenden velas y que se montan y que leen taza. Estoy hablando satanistas con saco y corbata. Son satanistas ejecutivos. Dios mío. Eso está demasiado fuerte. Que mueven el infierno. Escucha esto. Mueven el infierno en la casa de Dios. Mueven el infierno en la casa de Dios. Entonces los demonios que operan lo hacen ver como si fuesen ángeles en movimiento. Y engañan a la gente haciéndole entender que es un movimiento del espíritu y lo que está fluyendo es lo que la Biblia dice, fuego extraño. Fuego extraño. Eso es lo que están trayendo ellos. Dios. Fuego extraño. Y la gente danza, habla en lengua. Hay lenguas demoníacas. Tú ves, he escuchado gente hablando lengua y no son lenguas del espíritu. Son lenguas de demonios. En una ocasión yo estaba en una campaña y había una mujer, saltó una mujer hablando unas lenguas extrañas. Y el Espíritu de Dios me dijo, reprende el espíritu de Pitón. Y cuando yo reprendí el espíritu de Pitón, la tipa cayó en demonio dando vueltas. Dios mío. Un demonio manifestado hablando lengua. Porque también hasta los demonios hablan lengua. Y la gente cree que las lenguas son del espíritu nada más. Hay lenguas del espíritu angelicales, que es para edificación de la iglesia. Pero también hay lenguas satánicas, que Satanás se comunica. Y te lo digo que en una ocasión estábamos bautizando una bruja. Y el brujo que andaba con nosotros, al lado había una iglesia. Y ese muchacho estaba prendido, estaba adorando. Y el brujo que andaba con nosotros empezó a hablar unas lenguas extrañas, unos géneros de lenguas extraños. Y la iglesia quedaba del lado atrás. Y cuando él empezó a hablar esa lengua extraña, el brujo, él se apagó el micrófono. Dios mío. Hay lenguas que no se comunican con Dios, que se comunican con el mismo diablo y con el infierno. Por eso es que tú tienes que tener mucha cuenta. Hay gente que imita mucho la lengua, que escuchan una lengua y la imitan. Y la imitan. Y se la aprenden y la quieren manifestar. Sin saber la procedencia de dónde viene esa lengua. Dios mío. ¿Qué es lo que se está manifestando a través de esa lengua? ¿Dónde tú escuchaste esa lengua? Porque yo creo que las lenguas del Espíritu de Dios traen una interpretación. Si usted habla en lengua, la Biblia dice, el apóstol Pablo, si usted habla lengua, interprete lo que usted está diciendo.
O busca un intérprete. O busca un intérprete. O si no, cállese. Y yo he escuchado a gente imitando lenguas Idénticas. idénticas y se la aprenden y entonces la manifiestan sin saber si activando el mundo de los espíritus, sin saber si activando los demonios, los principados, sin saber qué es lo que tú estás activando a través de una lengua mecánica, lengua manipulada. Sí, porque es mecánica para ellos, porque ellos la están practicando porque la escucharon, pero para los espíritus que inventaron esa lengua con la intención de que el diablo sea lavado en la boca de un creyente, no es una lengua mecánica, sino una lengua con un objetivo de traer destrucción, desenfoque. ¿Sabía, William, que una lengua imitada puede traer pereza a un culto? Sí. Que todo el mundo puede estar alabando a Dios y una persona repitiendo lenguas sin saber la procedencia de ella puede traer un apagamiento en el culto. Y no es tanto eso, mira, no es tanto eso. Me voy a entrar más profundo. Llegan nuevos creyentes a las iglesias, nuevos creyentes que me están escuchando. No imite la lengua que tú escuches en una iglesia o en un pastor. Ve a la rodilla, dobla la rodilla para que el mismo Dios te la dé. Hay nuevos creyentes. Mira, pasó un caso que un pastor, me voy a reservar el nombre, hablaba lengua. Y cuando yo volví a esa iglesia, todos los nuevos creyentes estaban hablando la misma lengua del pastor. Y yo, ¿pero qué es lo que está pasando? Quizás pensaba tú, quizás el mismo espíritu fluyendo ahí. ¿Me entiendes? Yo pensaba y me di cuenta después que no era el mismo espíritu. Era que escucharon la lengua del pastor y todo esto querían manifestarla, querían tener esa ansiedad de hablar lengua. Porque la gente cree que el habla lengua ya tiene el cielo agarrado por los pies, ya tiene el cielo garantizado. Y no es así. Eso son manifestaciones del espíritu. ¿Tú quieres lengua? Ve al monte, ve a la intimidad. Todavía existe el ayuno, todavía existe el ayuno, la oración, intimidad con el Padre. Y Dios te la va a dar intimidad con el espíritu. Para no salirme de la corriente, muchas iglesias evangélicas están siendo pastoreadas por satanistas. Dios mío, por magos, adivinos, agoreros. Son como Simón el mago. Leedores de taza. Compradores de unción. Esto está demasiado fuerte. Oye, son tan fuertes. Mira, ay Dios mío. Oye lo que me está bajando ahora mismo. Son tan fuertes que alguien tiene un sueño. Y ese espíritu de adivinación, ellos aunque no tienen la interpretación del sueño, lo quieren adivinar lo interpretan a su manera, sí. Y a su forma y a su conveniencia. Y el sueño no es así. Dios. Adivinadores. Y está manipulando. Una persona se acerca y le dice, mira, tuve un sueño que vi un río de agua viva que estaba corriendo. Y la interpretación de ese sueño es que el espíritu está fluyendo en ti, pero ellos interpretan, es que tú tienes que dar una gran ofrenda. ¿Tú me estás entendiendo? Interpretación a su manera. Entonces necesitamos que la gente abra su conocimiento a través del ayuno, de la oración. Usted quiere conocer a Dios, usted quiere saber si Dios le habla de verdad. Usted quiere activar lo profético en su vida, ayune, ore, oración. A través de la oración es que se puede activar lo profético en tu vida. Y no cualquier tipo de oración, me voy a ir más profundo. Porque hay una oración que es una oración de petición, que es una oración de pedir. La oración a la que nos referimos es la oración que se refiere a la palabra conversar, mantener un diálogo, que es donde dos personas se pueden conocer hablando uno al otro, comunicarse, qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres de mí, qué necesitas. Entonces eso es lo que vamos a hacer con Dios, establecer una amistad con el Padre. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te gusta? No entrar a la presencia de una vez, porque hay personas que no están recibiendo respuesta, porque están yendo a pedir. ¿Y cómo tú te sentirías, William, si yo te toco la puerta a las 6 de la mañana y cuando tú abres la puerta yo te digo, necesito que tú me des $1 millón? ¿Cómo tú te sentirías? Quiero de los beneficios de lo que tú tienes. Préstame tu carro, dame de lo que hay en tu nevera. Tú te vas a sentir mal, te vas a sentir usado. Entonces así mismo se siente Dios cuando nuestra primera oración o las primeras palabras son de petición, son de dame. Ni siquiera necesito. Lo deleitamos. No, nosotros necesitamos hacerle entender que Él es nuestro amigo, que lo necesitamos y Él entonces va a poner una revelación y, como decía William, un discernimiento que usted hasta va a sentir cuando hay espíritus extraños en su alrededor. Mira, Dios va a traer una revelación profunda. Sí. A las iglesias de Jesucristo. Dios levantará unos profetas que están ocultos por ahí, que nadie conoce, pero traerán una revelación genuina. Profeta, una revelación genuina. Estamos muy mal enseñados, estamos enseñando muy mal a las iglesias.
Y esto es tan fuerte porque le queremos enseñar a la iglesia lo que ellos quieren oír y no lo que Dios quiere enseñarle. ¿Para qué? Para tener siempre dominio sobre ellos. Entonces, mira, en una ocasión, una anciana fue a visitar una iglesia. Y cuando ella visita la iglesia, ella ve que todo está muy bien, todo el mundo adorando, todo el mundo cantando, todo el mundo sirviendo a Dios. Pero después, ella como que empezó a sospechar cosas extrañas en la iglesia. Y un día ya notó de que cuando se acababa el culto, el pastor siempre se iba detrás de la iglesia y se metía como en un cuartico. Y cuando ella halló eso como extraño, un día fue como que observó, le cayó atrás al pastor. Y cuando le cayó atrás se dio cuenta que el pastor tenía un altar demoníaco detrás de la iglesia. Que cuando salía de la iglesia, escucha esto, que cuando salía de la iglesia se arrodillaba delante de los Baales. Dios. Se arrodillaba delante de este altar. Jesús. O sea, hay mucha gente que están dentro de las iglesias y están adorando a dioses ajenos. Entonces, tú debes entender que la iglesia no puede servir dos dioses. De una misma agua no puede correr agua dulce y agua salada. No. Tienen que ser un solo Dios. La gente debe de despertar. Quizás la gente va a decir que está ahí expectante. No, porque tú le estás tirando mucho a los pastores. No. Le estoy diciendo a la gente que abra su entendimiento. Pastores, líderes, profetas, evangelistas. Que abran su entendimiento, que oren. A través de la oración es que Dios puede revelar los misterios de la tierra. Lo que está oculto se puede manifestar a través de la oración. De la oración. Ante un video en las redes sociales en YouTube que me topé con él hace unos días, supuestamente de un pastor que había violado a más de 4 mujeres en una iglesia. Entonces, oye como no sé si tú has visto este video, de que ellas mujeres decían de que el pastor le decía a ellas de que a través de su semen tenía poder. Sí, eso se hizo viral. Entonces, yo no sé dónde está el conocimiento de la gente. ¿Qué diablo es esta? ¿Qué es lo que está pasando hoy en las iglesias? ¿Qué es lo que entonces le decía a las mujeres que según ella decían que él le decía que para ellos poder recibir el poder del Espíritu, para ellas recibir manifestación del Espíritu, tenían él que acostarse con ella. Dios mío. Y las personas caían en este juego. Y caían en este juego. No sé si es verdad, no puedo afirmarlo. Eso se hizo viral. Pero sí, eso está en las redes sociales. La gente necesita despertar. Salió en las noticias. La gente, en las noticias en todos lados, la gente necesita conocer a Dios. Dios está presto, dispuesto a hablar a la tierra. Pero la gente no quiere escucharle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil escuchar la voz de un profeta que está visible, a escuchar la voz de Dios que no está visible. Porque es más fácil yo creerte a ti, que tú me dices, mira William, haz esto. Yo tirarme de rodillas, durar 5 días de oración o de ayuno. Hasta que tú no hables, hasta que tú no hables, no me muevo. Gente buscando respuestas rápido. Gente que tiene un problema. Están buscando respuestas rápido. Entonces el diablo, como eso es lo que tú quieres escuchar, eso es lo que te da. Y ni siquiera les pregunta a Dios si fue de Dios, de dónde viene la palabra, de dónde viene la profecía. Dios mío. Confusión. Eso es lo que está pasando en mucha gente hoy en día. ¿Cómo sé? Esta es la pregunta para concluir. Porque hay personas que dicen, ok, ya nos dijiste. Ok, iglesia siendo pastoreada por satanistas. Ahora me voy a cuidar. Pero hay un problema. ¿Cómo sé? Yo sé que todo está radicando en el discernimiento, pero esta pregunta tengo que hacerla para que alguien abra los ojos espirituales y deje el miedo. ¿Cómo sé cuáles son las características que debe tener la iglesia donde debo congregarme? Es que el mismo Espíritu dará testimonio de ella. Aleluya. El mismo Espíritu dará testimonio de esa iglesia. Más allá de milagros, más allá de manifestaciones, hay algo más allá de profecía, más allá. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando? Que la gente se está dejando dirigir por lo que ve y por lo que oye, y no por lo que Dios quiere. Dios mío. Hay mucha gente que se están yendo a iglesias porque están viendo multitudes, pero Dios no lo quiere ahí. Dios lo que quiere es la chiquitica que tiene 3 miembros, y como tiene 3 miembros no quieren ir. Dios mío. Esa es la que tiene el Espíritu. Entonces, yo me voy allá donde más me convenga, porque ahí está Dios, sin saber qué fuego extraño es que se está adorando ahí. Yo voy para la iglesia de fulano de tal, porque esa iglesia está grande, muy bonita, tiene mucha gente,
y ahí yo puedo conseguir lo que quiero. Ahí se hicieron cautivos ellos mismos. Porque entonces, de manera involuntaria, su adoración no es a Dios, sino a la iglesia. Siguiendo hombres. Siguiendo hombres, idólatras de hombres. ¡Wow! En la iglesia que yo me estoy congregando, cuando llegué a esa iglesia, mi pastora me dice, no, mira, William, aquí en la iglesia no hay muchos miembros. Y yo le dije que yo no ando buscando muchos miembros, yo ando buscando a Dios del cielo. A Jesucristo. Es que yo no vine a poner mis ojos en usted, pastora. Yo vine a poner mis ojos en Jesús. Acabas de bajar una revelación, sé que tenemos que irnos, pero el asunto está. Yo no le sirvo a pastor, yo no le sirvo a cantidad de miembros, no le sirvo a tamaño de iglesia, si es grande o pequeña, yo le sirvo a Jesucristo. Ahí está la revelación. William, queremos que haga una oración antes de irnos, por las personas que están pasando por una situación de que ellos fueron a una iglesia, no se sabe bajo qué circunstancia, y ahora mismo están como que me quedo aquí, me voy para otra. Que Dios pueda activar lo que dijiste, que es la palabra clave, el discernimiento espiritual, para saber qué decisión tomar y poder escuchar la voz de Dios. Vamos a dejar que hagan esta oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Mira a esas personas, Dios mío, abre su entendimiento, abre su conocimiento, Dios mío. Ábrele la cabeza para que ellos entiendan, Señor, qué es dirección. Para que yo entienda, Señor, qué es lo que es dejarse dirigir por el Espíritu, Dios mío. Esa gente que tienen confusión, Dios mío, que quieren irse del lugar y no tienen duda, revélale, háblale, Espíritu Santo, que sea tú, Dios mío, tú ministrándole. Gente que tienen duda, años con dudas. Dios mío, me muevo para acá, ¿qué hago si me muevo para acá, Señor? Abre su entendimiento, háblale, revélale, Dios mío, para que ellos sepan, Señor, lo que tú quieres hacer con ellos, lo que tú quieres con ellos, Espíritu Santo, Dios mío. Padre, estoy convencido de que tú le vas a hablar, de que tú le has hablado a mucha gente en este día, Espíritu Santo, de que desde hoy mucha gente empezará a ver tu evangelio diferente, a poner tu enfoque en ti, Dios mío. Yes. Mucha gente que se han desenfocado, que se han declinado a otras cosas, Dios mío, que están adorando a otros dioses ajenos, Señor, Dios amado, que están en la iglesia por una conveniencia, no por ti, Dios mío. Padre, abre su conocimiento, confróntale en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío. Padre, que tu Espíritu, Dios mío, permanezca en ellos y que puedan dejarse dirigir por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poderoso. William, ¿cómo la gente puede contactarte, seguirte? Hay personas que están pidiendo oraciones y hemos visto que en estos días hemos estado orando, tú y yo hemos estado orando por personas en diferentes horarios y hemos visto la manifestación, la respuesta de Dios. Y las personas que necesitan oración quieren saber cómo pueden contactarse contigo. Pueden buscarme en YouTube como William David o Profeta William David. Y así mismo en Instagram, Ministro William David. Pueden contactarme al número 809-268-8651. 809-268-8651. Ahí pueden contactarme para oración, para cualquier inquietud, para cualquier duda. Estamos abiertos a responder tu pregunta. Dios te bendiga. Poderoso, poderoso. Ya usted lo escuchó, puede contactarse con William por ese medio. Bueno, nosotros antes de irnos queremos explicar algo. Y es que existen hombres de Dios, hay pastores de Dios, pero tú lo vas a encontrar por el discernimiento de espíritu. Yo soy un vivo ejemplo de esto. Mi pastor es un hombre que Dios lo usa en milagros. He visto cómo el cáncer sale de los cuerpos a través de él. He visto cómo personas que van cojos, Dios les restaura su pierna. He visto personas que tienen problemas en la boca, cómo Dios les platifica las muelas, cómo las caries desaparecen. Hemos visto a los mudos hablar a través del pastor. Y es un hombre que cuando le pregunta, pastor, ¿por qué Dios lo usa tanto? Si usted quiere conocerlo, él se llama Ernesto Cueva. Su iglesia queda en Bellas Colinas, iglesia Buenas Nuevas de Bellas Colinas. Ya usted sabe, este hombre lo que dice es que toda gloria es de Jesucristo. Esto es lo que él promueve, que toda gloria es de Jesucristo. Y si usted está buscando un pastor así, que Dios lo use y que no esté en malos caminos, debe buscar el perfil de un hombre de Dios que nunca tome la gloria para sí, sino que siempre glorifique el nombre de Dios. Usted quiere ver algo que demuestre que un hombre de Dios, cuando diga siempre que la gloria le pertenece a Jesús. Sí existen pastores de Dios, pero hay que buscarlo en el Espíritu. Dios te bendiga y Dios te guarde.